Hola, bienvenidos a un capítulo más del podcast de Hospitaria, el Dotcast. Mi nombre es Sofía Vallejo. Yo soy Carolina Rodríguez. Y el día de hoy estamos con un invitado especial, ¿verdad que sí, Carito? Sí, así es. El día de hoy nos acompaña el doctor Óscar Luzardo Maure, médico especialista en ortopedia y traumatología, con amplia experiencia en la atención de pacientes adultos y pediátricos. Cuenta con una sólida formación académica y trayectoria en hospitales de alta especialidad, donde ha participado activamente en el manejo integral del paciente politraumatizado. Además, el doctor Óscar está certificado por el Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y se caracteriza por su compromiso con la actualización constante, el trabajo en equipo y la excelencia médica, ofreciendo tratamientos tanto conservadores como quirúrgicos con alto rigor científico y destreza técnica. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido. De todas formas, les quiero agradecer a ustedes por haberme invitado acá. Y no, hombre, eso dicho así suena muy bien, ¿no? Tengo que leerlo al menos semanal para levantar bien las fuerzas de la semana, ¿verdad? Así Muchas es, gracias. doc. Muchas Y bueno, como se podrán dar un poquito cuenta, el doctor trae un acentito que no es de México. No. Y queremos que nos cuente un poquito, ¿verdad, Caro? Acerca de dónde viene, de dónde es el doctor misterioso. Que nos cuente un poquito de dónde es, doctor. Bueno, yo soy médico cubano. Sí, soy cubano. Vivo en Monterrey ya hace 3 años. Vine específicamente para trabajar, para disfrutar de esta gran ciudad, ¿verdad? Llena de oportunidades. Y bueno, como bien decías, estoy certificado por el Colegio de Nuevo León. Y entonces acá básicamente existen una serie de facilidades, ¿no? Donde está todo bien establecido en México para que un doctor que venga de otro país y sea homologable, es decir, que hayas estudiado lo mismo que se estudia acá, pueda ejercer. Eso es un proceso que, si bien es fácil en cuanto a burocracia, también es bastante exigente en cuanto al nivel académico que exigen acá, de exámenes que hay que vencer y de serie de, básicamente, papelería, ¿no? Que se hace Que se tiene que recaudar. homologar y se analiza exhaustivamente. Pero bueno, así, gracias a Dios y al esfuerzo también, se logró. Sí, que creo que es un tema que a veces desconocemos como sociedad, que no todos los médicos estamos certificados o están certificados para poder ejercer en algún otro país, sino que se tienen que cumplir ciertos lineamientos, que en este caso usted tuvo que cumplir para poder ejercer la profesión en México. Bueno, básicamente, yo tuve que vencer lo mismo que vencen los doctores de aquí. O sea, no se nos exige más. Okay. Se nos exige lo mismo que se le exige a un médico formado en México, ¿verdad? Entonces, lo único que cambia es la parte de la homologación. Okay. Tú brindas una serie de información de la universidad donde tú te formaste y ellos se encargan de manera gratuita, quiero decir, se encargan, solamente se hacen los pagos al final pero no es algo que tú tienes que pagar un abogado para hacerlo ni nada. O sea, eso completamente en línea, se hacen todos esos trámites y simplemente el pago es simbólico. Es algo que el gobierno tiene creado para que todo el mundo pueda acceder a hacer el examen, entonces. Claro, para ¿verdad? poder asegurar pero el los examen estudios sí, asegurarte de que, es cierto lo que dice tu título, ¿verdad? Claro. Bueno, esta persona estudió, los conocimientos y los programas de estudio son homologables, ¿sí? Son iguales o parecidos a un % bien alto a lo que se hace aquí en México y a lo que se exige aquí en México, y ya después ellos te abren las puertas para que entonces, obviamente eso no te asegura nada, tienes que hacer el examen. Sí. Entonces, al hacer ese examen, ya usted puede recibir su cédula de especialista, ¿verdad? Igual para hacerse médico general, solo que para médico general sí no te piden ningún examen. Solo tienes que haber estudiado medicina, ¿verdad? Claro. ¿Y qué tal le ha parecido México, los pacientes de México, doc? Bueno, ahí yo no he sentido mucho la diferencia con mis pacientes de Cuba. Sinceramente, somos culturas muy parecidas. Mis pacientes de México son, los que me ha tocado a mí son personas muy, muy amables, muy cálidas. Les gusta que tú seas extranjero y eso es algo que siempre nos preocupa cuando eres extranjero, ¿verdad? Que no reciba la misma aceptación que alguien no te de acepten México. o por no ser una persona que les resulte familiar. No, simplemente lo han aceptado y lo han recibido les parece bien aquí curioso. en México. Mira, este no es de acá y te acogen bien. Sí, la verdad es que sí me ha gustado
el tema de cómo es la gente en México, ¿verdad? Es muy parecida, somos muy parecidos. Y lo que sí hay que mejorar un poquito es que el acento no es igual. Claro. Entonces, eso es algo que yo creo que es ganar, porque en mi opinión ustedes hablan muy bonitos acá. No, Sí, igualmente, nosotros, doctor. Gracias, igual. Es un acento que siempre se nota. Es un nota. acento Que que llama siempre... un poco la atención el Sí. escucharlo, ¿sabes? Automáticamente no es mexicano. Sabrá Ajá. Dios de dónde es, pero no es de aquí. No sé si le sucede, doctor, que también es como, platíqueme más. Como que quieren escuchar, Seguir sí, escuchando. también, seguir escuchando. sí, me he dado cuenta de eso, sí. Sucede mucho, ¿verdad? Sí. Siento que con los acentos de Cuba, Colombia, España, en Venezuela. ocasiones Venezuela, es como, platíqueme más. Sí, pues Ah, sí, uno ok. de escuchar tanto mexicano de repente es como de un acento nuevo, pues no daña el oído, ¿verdad? Como Sí. que dices, Pero hay algo que igual si a otros colegas cubanos me están escuchando, a lo mejor no tienen esa percepción, perspectiva. ellos pueden oír esto y darse cuenta. Hay algo que sí hay que tener cuidado. Nosotros en Cuba estamos acostumbrados a decir, los entendemos mejor a ustedes, porque estamos oyendo películas dobladas aquí, estamos influenciados por la cultura mexicana, de bastantes horas de ir escuchando al mexicano hablar, ¿verdad? Entonces nosotros los entendemos perfecto a ustedes. Incluso jerga, podemos diferenciar incluso que varía de un lugar de México a otro. Todo eso nosotros lo tenemos ya incorporado. Pero el mexicano no está tan influenciado de cómo habla un cubano, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que tener un poquito de cuidado y tratar de entender eso y moderar un poquito, sobre todo la velocidad a la que hablamos. Sí. Por eso yo, ahorita, gente de allá de Cuba me ve y dice, este está hablando diferente. Se está haciendo el mexicano. Se está haciendo el mexicano. entender la entrevista. No me estoy haciendo el mexicano, estoy modificando un poquitico la velocidad con la que yo hablo y la dicción, porque otra cosa que aquí tienen mejor dicción a la hora de... A nosotros acortamos un poco las palabras, somos más rápidos para hablar y todas esas cosas, entonces hay que tener un poquitito de cuidado porque el paciente no te entiende. Y luego, a veces que son tímidos, se van y le dicen a la secretaria o algo, no entendí lo que me dijo el doctor. Entonces, eso no puede pasar. Sí, claro. Nada más tener ese cuidado en el ajuste, que Y bueno, listo. con el tiempo lo vas agarrando. Y hasta eso es un grado de empatía. El saber, Claro. el tener esa diferenciación, porque muchas veces nos cuesta hasta eso, el aceptar o el ver cómo es la manera de comunicarme con mis pacientes para tener a lo mejor una mejor comunicación entre nosotros. Si es un grado de empatía muy grande, el que acepte usted decir, bueno, sé que tengo que nivelar a lo mejor el tono de voz, sé que tengo que mejorar la velocidad en la que me comunico porque puede llegar a ser complicado para un paciente. Bueno, es muy importante esto que dices porque ahorita si abordaremos algún tema más de lo que hago, ¿no? El ejercicio, que ese sí es común para todas las especialidades médicas, el ejercicio de una consulta médica tiene que ver con una serie de pasos que nos los enseñan en la carrera a todos, pero que a veces decidimos no violentarlos o saltárnoslos. Hay un algoritmo de trabajo para tú abordar una problemática en el ámbito médico, ¿verdad? Que debe pasar por un correcto interrogatorio, debe pasar por una conexión que usted debe establecer con su paciente, el examen físico, ya después vienen los complementarios, los estudios que se hacen de gabinete, de imágenes, ¿verdad? Y entonces eso lleva un orden, ¿verdad? Y al final, basado en el diagnóstico, que no siempre podemos darle al diagnóstico a la primera, ¿verdad? Pero al menos sí un diagnóstico sindrómico o un diagnóstico más general o al menos una impresión diagnóstica, ¿verdad? Si tú no te comunicas con tu paciente, no puedes lograr eso. Claro. Los pacientes no siempre te pueden decir la verdad, fíjate. No es que no te la quieran decir, a veces no te la pueden decir. Si no hayan la manera de cómo expresar lo que están sintiendo o el problema que están No, ¿y qué hago teniendo? traumatología? Es decir, se te puede sentar adelante, perdón, lo mismo una mujer que fue violentada, fue objeto de violencia de género y está con el agresor dentro de la consulta. Claro. Entonces tú tienes que en ese momento poder romper todas las barreras posibles de comunicación. Entonces es algo que en mi opinión es muy serio, ¿verdad? Es algo que a veces tienes que tú leer hasta el lenguaje corporal de la persona porque puedes estar en presencia de cualquier fenómeno. De hecho, la especialidad
básicamente se trata de eso, ¿verdad? Así es. De niños que pueden haber llegado maltratados. Los papás a veces sienten vergüenza, ¿no? O culpabilidad, más que todo, de no haber estado ahí para cuidar a su niño y minimizan lo que le pasó. Sí. Entonces, bueno, nosotros básicamente de ver una lesión podemos saber qué pasó. Entonces, muchas veces no puedes o no da negocio, es contraproducente enfrentar al papá y más que todo se le hace un poquito el juego para que él se sienta cómodo, pero ya si es una persona que ha sido objeto de un agresor en violencia de género y ese tipo de cosas, entonces ya tú tienes Un que poco abordarlo de más otra manera, ¿verdad? complicado. Sí. Entonces no Sí. puedes estar haciendo preguntas indiscretas o igual tienes que, a lo mejor ha tocado hasta llamar a alguna autoridad o algo así, entonces si no te comunicas no vas a lograr No nada, va a te quedas resultar. perdido. Y como nos menciona, doctor, es traumatólogo. ¿Qué nos puede dar una pequeña introducción acerca de qué es la traumatología? Y sabemos, a lo mejor por encimita, que es me lesiono, me fracturo, me duele aquí un huesito, me duele esto, me duele el otro, tengo que ir con un traumatólogo. Pero, ¿qué es la traumatología? ¿Y en qué momento o por qué es importante al momento de nosotros sentir alguna molestia asistir con ustedes los traumatólogos? Bueno, la pregunta es interesante, pero ahí te voy a ampliar un poquitito más. La especialidad no es solo traumatología. Ok, La especialidad es ortopedia y traumatología. muy bien. Entonces, vamos a la traumatología, que es más fácil de definir. Bueno, la traumatología es cuando tienes que atender o tienes que enfrentar problemas derivados de un traumatismo. Es decir, ese es sencillo. Me doy un golpe y no solo que me rompa un hueso, porque luego... Dicen, no me lo no, rompí, no, no nada, no, es el puro dicen, golpe. exacto, o dicen, si no se rompió un hueso, si no se quebró un hueso, no lo lleven al traumatólogo porque él solo sabe de eso, ¿verdad? Sí. No, no, no. Es todo lo que puede pasar A raíz de un a golpe. raíz de un golpe, Ok. de un traumatismo. Que, ojo, puede ser directo o indirecto. Si el traumatismo puede ser obvio, como lo que puedes entender como darte un golpe aquí, o puede ser indirecto, es decir, participar en un accidente de tráfico. Quizás no te diste el golpe, pero te desaceleraste, ¿verdad? Entonces, la traumatología es bastante fácil de englobar, ¿no? De definir. Y no solo son los huesos, todo se puede romper o se puede inflamar, que no solo atendemos cosas rotas, también las lesiones inflamatorias son importantes, ¿verdad? Entonces, la ortopedia sí es un poquitito más compleja porque abarca muchas cosas. Enfermedades degenerativas, enfermedades también ya de índole más autoinmunes, ¿verdad? Entonces, son aquellas patologías que afectan el sistema locomotor también, pero que no vienen de un origen traumático, sino que se van estableciendo por su propia naturaleza de enfermedad, ¿verdad? Entonces, otra cosa que nuestra especialidad tiene es que no solamente atendemos niños o adultos, sino que como traumatólogos generales tenemos que atender a las dos. Aunque después puedes hacer una alta especialidad si solamente deseas tratar con niños o si solamente quieres operar manos. Pero ya eso es otro nivel de atención. Ok, Básicamente, usted debe atender a todos los seres humanos, de hecho. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es una de las partes más delicadas? Sabemos ahora ya que se engloban diferentes tipos de lesiones, desde una hinchazón, una fractura, una lesión. Partamos de una lesión en general. Ujú. ¿Cuál sería la zona más delicada o las partes más delicadas en las que tendremos que prestar atención en una lesión? Bueno, hablando de fracturas, la fractura más difícil de tratar, fíjate, no por su abordaje, es decir, se llega muy fácil ahí y existen obviamente varios métodos de tratamiento para eso. Pero el huesito del cuerpo que más tarda en consolidar, en pegar, con cualquier tratamiento que tú le hagas, es la tibia, pero no toda la tibia, sino, bueno, la tibia es el huesito que tenemos en el pie, ¿verdad? En la pierna. Entonces, ese huesito que es un hueso largo, en su tercio inferior, esa fractura del tercio inferior de la tibia, la unión del tercio inferior con el tercio medio, es un problema. Es un verdadero problema. Básicamente porque es una zona del cuerpo muy mal vascularizada, es decir, que no le llega mucha sangre. Y con la sangre, que vienen los nutrientes y los elementos de cicatrización, sin esa posibilidad, bueno, pues tarda muchísimo. Entonces, ojo con ese tipo de fracturas, sobre todo cuando son expuestas, es decir, cuando el hueso rompe la piel y sale, que se pierde esa sangre del hematoma fracturario, esas son verdaderos retos para cualquier traumatólogo.
si me preguntas cuál es la fractura más difícil de tratar, es esa. Y esa es la que sucede, creo yo, más común en jugadores, ¿no? De deportes, de fútbol o algo así. Al recibir un golpe, una patada o algo, es la que tienden un poquito a tener más en riesgo, ¿no? La fractura de esa parte del cuerpo ocurre mucho en el deporte, pero ocurre también en ambientes laborales, ¿verdad? Estos constructores que están ya pesaditos, que se suben en un andamio, en una silla para hacer algo y se les va, caen muchas veces, se fracturan. Con el propio peso al caer con puede el propio pasar. peso y con la pobre cobertura que tiene, porque es un hueso que prácticamente lo puedes, sí, lo puedes tocar. Si tú te das un golpe en la parte anterior de la tibia, Se puede sientes que el sentir. hueso está ahí luego, ¿verdad? Entonces, Sí, está muy expuesto está muy verdaderamente. expuesto. Está muy expuesto y le llega muy poquita sangre a ese tercio, a esa unión del tercio medio con el tercio distal. Y Para mí, esa es la lesión más Y fíjense que difícil. uno creería que por el hecho que está en la parte de abajo, la sangre, a lo mejor tontamente, dices, llega hasta Baja. abajo, baja más rápido y sí llega. Y verdaderamente no es así. Bueno, míralo como te voy a explicar ahorita. La sangre toda, la sangre arterial, ¿verdad? La sangre buena que para este tipo de cosas, ya la sangre venosa hizo su función y regresa, Ok. ¿verdad? ¿A dónde regresa? Al corazón. Entonces, las partes del cuerpo que están más lejos del corazón, Tarda más en que les llegue. exacto, ¿verdad? Mira. Es del corazón sale toda la sangre y si estás más lejos, bueno, pues tu sangre tiene que viajar más para llegar ahí, ¿verdad? Toma más esfuerzo. Pero aparte, es no solo por la parte, porque por ejemplo, los dedos de los pies están más abajo. Todavía más que... Sí, lo que pasa es que al hueso le llega la sangre de una manera, vamos a decir, indirecta o colateral, porque tiene que llegar a una arteria que entre a ese hueso y Ok. entonces a partir de ese hueso, que el tejido óseo es mucho más denso, es decir, viaja por canalículos más pequeñitos y más rígidos, ¿verdad? Entonces tiene que, una vez que llega al hueso, es que empieza el viaje en ese momento. Tiene que llegar hasta abajo. Entonces, la tibia le entra la sangre por una arteria que está acá, más cerca de la rodilla. Ok. Entonces, por eso las lesiones más arriba son mejor En toleradas, ¿verdad? recuperación. Y abajo, si bien por ahí se habla de otra arteria que entra por un tubérculo con un nombre bastante difícil de pronunciar acá, que no vamos a entrar en esos En detalles. detalles. Ajá, el tubérculo de Tillao. Pero bueno, abajo entra nada más por básicamente la que llega desde arriba y sangrita que entra por los ligamentos y ese tubérculo, ¿verdad? Entonces, tiene poquita sangre. Ya nos vamos a preocupar más por los jugadores. Cuando Por los los vean. jugadores, sí. Porque ya decimos y en por 3 manejar, meses. porque además ese tipo de lesiones tienes la oportunidad de verlo de urgencia para decidir bien y atenderlo bien de urgencia. Es decir, tomar buenas decisiones cuando lo agarras, porque ya ahorita hablaremos de qué pasa cuando el tiempo No se atiende a tiempo. va avanzando, ¿verdad? No se atiende a tiempo, no tomaste una buena decisión al principio, elegiste un mal método de osteosíntesis, ya después tratar la secuela o tratar ya la fractura complicada se Todavía más multiplica difícil. exponencialmente el problema, ¿verdad? Ya. Y doctor, nos mencionaba ahorita que esa es una de las lesiones que pueden pasar en deportes. Ahora, hablemos o orientémonos dentro de un trabajo. ¿Cuáles son las lesiones que nos podían ocurrir dentro de un trabajo? Me ha pasado el hecho de estar todo el día en la computadora, uno empieza a sentir como en la manita cierta molestia, el dolor. Inclusive a mí en lo personal me ha pasado que sale como un bultito aquí al doblar la muñequita, causa cierto dolor. Sabemos que también en el trabajo uno se puede lesionar y no necesariamente tiene que estar haciendo uno un esfuerzo. Sentado uno puede recibir una lesión. ¿Que nos puede hablar un poquito acerca de eso? Bueno, no es por minimizar, ¿no? Este problema que se puede corregir muy fácilmente. Te lo digo porque quiero que te sientas afortunada, ¿no? De que tus lesiones laborales son Mínimas. Y bueno, yo que quería bastante- incapacidades. son Yo al me menos- quería ir de vacaciones. Dígame que me tengo Yo que creo que ir. con 45 minutos de incapacidad ella va a resolver ese problema. 45 Sí, que días, bien puede dijo. ser en el almuerzo. Oye, son fáciles de tratar. Ok. En términos de que no son tan urgentes y sobre todo que no van a generar secuelas permanentes, ¿verdad? Entonces, en el caso suyo, básicamente debe ser una mezcla de la postura que utilizas para sentarte. También, bueno, sabemos que genéticamente las chicas tienen el tejido conectivo un poquito más, vamos a decir, no débil, porque la palabra no es débil, sino más distensible, más flexible. Y pueden generar este tipo de pequeñas herniaciones que se llaman gangliones, ¿verdad? Los accidentes laborales que ocupan más el
el actuar de nosotros, ¿no? Donde más los vemos, son ya accidentes laborales donde ocurre daños de los tejidos por maquinarias Sí, que que sucede cortan mucho. hierro o bueno, ahorita las caídas en el ambiente de la construcción, de la industria, de este tipo de cosas, que sí son los que ya pasan como tal a la especialidad, donde tenemos que hacer manejo quirúrgico, Sí, ¿verdad? que últimamente hemos visto muchos videos, yo me he topado con muchos en redes sociales que les cayó una tarima encima, que metieron la máquina, la mano por accidente a la máquina y Ahí quería la llegar. aplanó por Los completo. accidentes laborales que yo veo con mayor frecuencia son los accidentes laborales de la mano, ¿verdad? Entonces, eso es un tema que a mí me gusta mucho. Yo creo que me gusta porque lo veo mucho también. Entonces, bueno, ojo, no solo en el ambiente laboral, en la casa también. Sí, estamos cortando tanto hombres como mujeres, ¿verdad? Estamos cortando una papa, se cae, no sé, piensas que se va a caer el cuchillo, lo agarras por donde no debiste y a veces un puntacito así pequeñito y tú dices, pero mi mano no está funcionando bien. Entonces, ahorita que me preguntabas, fuera de cámaras, ¿cuándo ir al traumatólogo? Bueno, cuando tú veas que pasa algo y la función Se ve del que se órgano impide. no está normal, ¿verdad? Entonces, los accidentes industriales, que suelen ser casi siempre mucho más complejos que el accidente doméstico, van más encaminados a la mano, ¿verdad? Porque tal vez es la extremidad que tenemos con más movilidad y más como cercana al equipo Mira, que se utiliza, ¿verdad? Trabajando. la, una mutilación, para hablar ya de los que son más interesantes, ¿no? De los Y que vámonos a lo salen extremo. Sí, vamos a la sangre, que es lo que nos gusta a los cirujanos. Luego revisamos las estadísticas o alguien en los comentarios quizás puede revisar y decir, oye, es más frecuente caerse que romperse, que cortarse un dedo. Bueno, pero es más interesante. Sí, ver algo más extremo, Sí, más, sí, vamos a hablar más que de de miedo. morbo, ¿no? Sí. Bueno, pues los accidentes de la mano para mí son muy importantes. Te voy a explicar por qué. Las manos son un órgano, son una parte, es decir, una parte del cuerpo donde implica la evolución de nosotros. Es decir, las manos son un medio de expresión, ¿verdad? Nosotros nos expresamos a través de las manos y las miramos mucho. Son como psicológicamente estamos muy conectados a las manos. Entonces, tanto las lesiones de las manos como las lesiones de la cara son psicológicamente muy impactantes para el paciente. Perder un dedo del pie ha sido hasta motivo de risa para alguno de mis pacientes. Ja, 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 mira, se me cayó un dedo del pie. Y tú no ves la misma conexión, el mismo apego con un dedo del pie con un dedo de la mano. Eso es innegable. Los zapatos te los pones y no ves los pies en todo el día, pero las manos es algo que yo creo que existimos a través de nuestra cara y de nuestras manos, ¿verdad? Entonces, cuando una persona pierde parte de su mano, te das cuenta y ahí vamos un poquito de nuevo a la empatía, entran en un pánico que hay que verlo para. Entonces ahí estamos nosotros para, primero, prometerle que todo va a estar bien y después para tener la capacidad de cumplir esa promesa, ¿verdad? Sí. Entonces, las lesiones de la mano yo creo que es algo que todo traumatólogo sí debería revisar bien todos estos temas porque sí tenemos varios truquillos ahí que hay que, como buen mago, leerlo, ¿verdad? Sí. Y revisarlo para que los dedos no queden tan cortos, ¿verdad? Porque ya la lesión se estableció. No queremos que pase, pero ya pasó. Y entonces tenemos que darle la mejor solución dentro del gran problema, brindar la mejor solución posible, ¿verdad? Así es. Entonces ahí hay técnicas para que no pierda tanta función, para que la estética no sea Tan grotesco. tan grotesco eso, ¿verdad? Ahí la cosa de los cirujanos. Ahí compartimos terreno con los cirujanos plásticos, que aquí en México se usa mucho que el cirujano plástico sea el que se encargue de estos temas, pero las dos especialidades Pueden Hacen trabajar de la mano equipo. en eso. pueden hacer equipo o comparten terreno, lo pueden hacer los dos. Entonces también la mano tiene otro problema que está bueno, un problema derivado de su función, ¿no? Que está muy inervada sensitivamente. Sí, duelen mucho las cosas en la mano, porque básicamente su función es eso, palpar, tocar, no se nos puede escapar ninguna sensación ahí. Y entonces, como tiene tantos nervios, esos nervios ya dañados, quemados, cortados, macerados incluso, generan lo que se llama neuroma, ¿no? Pequeños neuromitas son
tumorcitos que siempre que cortas un nervio, la forma en la que el nervio sella, por decirlo de alguna manera, es a través de una bolita, un bulbito en la punta cortada, y eso es muy sensible. Entonces todos esos nervios hay que esconderlos dentro de la grasita de la mano. Entonces hay que saber manejar una mano traumática, que puede ser tan sencillo como tratar la puntita de un dedo, tan sencillo, porque para mí nada es sencillo en la mano, como tan complejo que encontrarte una lesión de la mano que hasta tú como traumatólogo, porque eso es otra cosa, a veces piensan que uno no tiene sentimientos, ¿no? No, sí, pero lo que pasa es que no te puedes poner a llorar con el paciente, tienes que apoyarlo, decirle que todo está Un bien y poquito más después neutro. hacer de que todo nunca va a ser igual, nunca va a estar bien, pero que esté lo mejor posible. Y ahora, ¿cómo entra en esta parte en este tipo de lesiones? Imagino que después de la cirugía viene un periodo de rehabilitación que se tiene que llevar a cabo. ¿Qué tan importante es llevar el proceso de la rehabilitación? Es extremadamente importante. Es muy, muy importante tener en el equipo un rehabilitador con la formación y la experiencia necesaria. Aquí, en temas de rehabilitación, también me ha tocado darme cuenta de que existe un poquito de desinformación con esto. Es decir, no es lo mismo un rehabilitador, como yo mismo dije, a un fisiatra. El fisiatra es un especialista, igual se aventó sus años de la carrera de medicina y después una especialidad en fisiatría. Y entonces ese fisiatra ve a tu paciente. El hombre sabe también de anatomía y de cirugías y de varias cosas. No las realiza, pero sí las sabe hacer. Y emite un plan de tratamiento. Entonces ese plan de tratamiento, que básicamente son unas tarjetitas que hay que ir marcando y cumpliendo porque sabes que es por sesiones, por horas, por tiempo de tratamiento, es el que después el rehabilitador ejecuta. ¿Verdad? Entonces, la rehabilitación no está solamente en los hombros del rehabilitador, sino la especialidad se llama fisiatría. Entonces, ese tratamiento de fisiatría, ¿verdad? Enmarcado en la rehabilitación, en volver a poner a este paciente en condiciones muy, muy importante para nosotros. Si me preguntas a mí, y pudiera yo, ¿verdad? Influir en este tipo de cosas, mandaría a rehabilitar al 95% de los pacientes que yo veo y trato, ¿verdad? No solo los que veo, porque a veces vemos pacientes que no ameritan ni tratamiento. Es decir, yo básicamente cuando un paciente viene a mí y le digo, oye, ¿sabes qué? Eso no es un problema tan grave como te lo imaginas, lo mando a su casita. Es decir, no ando dando vueltas. Pero de los que trato, de los que sí tienen un problema real, casi todos necesitan que un fisiatra lo vea. Así que si hay fisiatras por ahí, prepárense que van Que pacientes con ustedes. les va a No- mandar muchos pacientes. Muchos pacientes para allá, no exclusivamente para fractura o que llevaron Exactamente. cirugía, sino lesiones. Mira, ¿qué pasa en tu casa si tú cierras la puerta y te vas de vacaciones un año? Cuando tú regresas, esa puerta no se abre igual. Es decir, Ajá. sientes, bueno, estoy poniendo un paralelismo, a lo Un mejor sale alguien y dice, rechonidito. mi puerta sí. Sí. Bueno, pues esta imaginaria que yo estoy utilizando, no, ¿verdad? Ajá. Tú sientes como un Se sonidito hinchó la madera. o que se hinchó la madera, ¿verdad? Que está como rígida. Bueno, pues algo parecido le pasa a las articulaciones. Cuando tú llegas y agarras y pones un yeso, que en sí es una agresión también, ¿verdad? Porque es un método de tratamiento, pero es un método de tratamiento que Para también inhibir el movimiento. exacto, disminuye, es decir, imposibilitas la movilidad de una articulación, entonces estás poniendo algo que está haciendo que tu articulación no funcione. Entonces, cuando la articulación no funciona, los elementos dentro de la articulación, el líquido y tal, empiezan a dejar de funcionar, Sí. ¿verdad? Porque es lo que tú le estás diciendo que no haga. Y entonces, el rehabilitador es el encargado de venir y hacer que esa puerta funcione otra vez. Porque cuando usted se pone un yeso, no sé si ustedes han estado en esa situación, Gracias a Dios te hasta el pones momento un no. yeso, después tu articulación, y tú dices, bueno, pero si la fractura es acá. Digo, bueno, pero esta estaba inmovilizada y también sufrió. Entonces, sí es importantísimo. Yo siempre que puedo, porque a veces no, obviamente no se puede, siempre mando al paciente a un rehabilitador. Porque luego ya dicen que les avisa cuando viene el frío. Yo me fracturé este brazo y me avisa. Y a lo mejor es porque no hicieron rehabilitación y es Sobre como todo eso las quedó lesiones que están, ¿sabes? debilitado. Articulares, sí, son lesiones articulares, sí. Y Sí, por eso les parecen avisa el reaccionar frío. con los cambios. Bueno, por ahí hay varias teorías sobre eso, pero no está bien, Como bien comprobado. conciliado, ¿verdad? ¿Qué pasa? Porque hay una conexión entre la temperatura, pero fíjate, porque a veces se le atribuye toda la temperatura, pero
parece ser que tiene que ver con la presión atmosférica. Pero todavía, ya te digo, no es algo No que es yo estoy 100% comprobado. Es comprobado, una ni le he teoría. dedicado muchas horas, ¿verdad? A eso, ¿verdad? Nos vamos a aventar una tesis después Sí, de hay que ver, sí, el clima y buscamos los ahí dolores. ¿cómo se llama? Las presentadoras del tiempo, ¿no? Sí. Y que Un vengan. meteorólogo o algo que nos explique. Que Un nos meteorólogo, explique. sí. Y doctor, no, ahorita nos estamos yendo un poquito a lo general en cuanto a las edades. Estamos hablando un poquito como de el trabajo, de adultos en casa. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo o por qué se tiene que llevar con a lo mejor con un traumatólogo? Tal vez lo estoy diciendo mal, pero un traumatólogo pediátrico. ¿Por qué se hace esa diferencia entre consultar a un niño y un adulto? Bueno, primero, bueno, los pediatras les gusta mucho expresarse así, ¿verdad? Un niño no es un adulto pequeño. Sí. Un niño es un organismo bastante diferente de su versión adulta. Okay. Entonces, los huesos de los niños no escapan a esa expresión también. El hueso del niño tiene diferencias con respecto al hueso del adulto. Las diferencias, tenemos que en un examen decirlas así, son el periósteo, tiene otra cara. Decir, pero bueno, como quisiera que me entendieran básicamente, las voy a decir en un lenguaje más sencillito. El hueso del niño no es rígido, es más bien Más blandito. como si fuera una gomita, para que Ok. me entiendas, es más flexible, ¿verdad? Porque su composición es diferente a la del adulto, que es como más rígido, que se parte como si fuera una rama seca, ¿verdad? Okay. El hueso del niño metabólicamente es más activo. Entonces, cuando un huesito de un niño se fractura y ese niño es más pequeñito, ¿verdad? Tiene más capacidad de regenerar su tejido óseo más rápidamente, de corregir angulaciones. Es decir, se puede romper el huesito y quedar prácticamente así, y con el tiempo lo va corrigiendo. Claro, más potencial mientras más pequeño es el niño. Sí. Sí, porque no ¿Ok? es lo mismo que te hagas una fractura ya a lo mejor a los 60 a que te la hagas a los 6 años, Y ¿verdad? lo otro es que en lo que esta tibia que yo mencionaba ahorita de un adulto puede tardar muchísimas semanas en consolidar. En consolidar quiere decir pegar, ¿verdad? Sí. Eh, el niño tienes que andar muy rápido porque en una semanita ahí ya esto está medio pegado ya. Sí. Entonces eso es un arma también de doble filo. Es decir, Claro. tiene una parte negativa. Y es que si no vemos al niño rapidito, después esas Es más ventanas de complicado. posibilidades que tenemos de tratamiento conservador Se se reduce. pierde. Se reducen muchísimo. Porque ya el hueso dijo, oye, si no me atendiste a tiempo, ya me pegué a sí mismo. No pude Así esperar como me por ti. acomodé yo solito y Y, en- me entendí yo, así me quedo. y si bien muchas de estas lesiones se corrigen solas, bueno, pues otras no. Otras sí hay que alinearlas o son inaceptables, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ahí está la gran diferencia. Los niños son mucho más gentiles con respecto a su metabolismo. Eso todo se pega, todo funciona, todo cicatriza, todo se realinea, todo con el tiempo se va reacomodando. Ahí, ¿verdad? Que es como que Dios ahí está con los niños siempre, ¿verdad? Tiene sus superpoderes ahí los niños. Con ellos. Pero también hay que atenderlos. No se puede dejar de la mano una fractura porque básicamente nosotros somos los que estamos preparados, entrenados para decir, esta sí se va a arreglar sola, esta hay que intervenirla, Sí. ¿verdad? Entonces, algunas que se pueden arreglar solas, ¿verdad? Bueno, vamos a utilizar los términos correctos, ¿no? Con tratamiento conservador, un yesito. Si no la atiendes a tiempo, a lo mejor llega a ti y ya no puede corregirla. No puedes tratarla conservadoramente. Algo que se iba a resolver con un yesito, ahora lo tienes que resolver con una osteotomía, con una intervención quirúrgica, básicamente. Entonces ahí es el cuidado, que con los niñitos sí tenemos La que importancia que de, traerlos en cuanto el rapidito. niño sufre un accidente, se caiga, lo escuche llorar por algún golpe o algo, llevarlo con el médico, pues Exactamente. para que vea qué problema sucedió y si se tiene que solucionar, que sea en el momento adecuado, ¿verdad? Y no sea demasiado tarde Esa es la idea. después. Claro. Ok. Hablando de las lesiones, ya hablamos que en los adultos, en el trabajo, en la casa, suceden mucho las lesiones de mano. En pequeñitos, ¿cuáles serían las lesiones más frecuentes que puedan llegar a suceder? Bueno, los niños no trabajan con maquinaria pesada, ¿no? Es decir, son otros escenarios a los que están expuestos los niños. Los niños, su problema principal son las caídas. Entonces, bueno, ahorita conversando fuera de cámara, sí teníamos hasta cierta
inseguridad a la hora de saber qué estamos hablando. Es que se comporta diferente con respecto a la edad, Así es. ¿verdad? Los niños pequeñitos, hay un pico ahí cuando empiezan a caminar. Hablando de los problemas de los niños, por eso hay especialidades que son de niños. Y los pediatras saben que cuando agarran la pinza digital, ellos aprenden a hacer este gesto, empiezan a meterse cosas en los oídos y en las... Bueno, con nosotros pasa lo mismo. Entonces, cuando empiezan a caminar, empiezan a caerse. Sí. Y esa es la primera... Son un peligro Señal en de cuanto alerta. empiezan a caminar. La primera parte problemática es esa. Y luego agarran una edad ahí problemática que es cuando empiezan a montar los patinetes, Sí, que las la bici, bicicletas los y ahí deportes y ahí las fracturas son las protagonistas, sí. Sí, son las fracturas las más frecuentes. las más frecuentes. Sobre todo las fracturas antebrazo. Vienen muchos pacientes con fracturas Sí, antebrazo. me ha tocado ver muchos niñitos con su bracito así. Exacto, ese es un clásico de... Ay, se Ah, ven sí. tiernísimos, pero Pero- pues sí, qué triste. Pero qué sí. triste. Y por ejemplo, doctor, cuando les pase un accidente a los niños, los papás que nos están viendo, ¿qué alertas o qué deben de notar en el niño como para saber si lo traen o no? O bueno, ya sabemos que tal vez es cualquier golpe llévalo de inmediato, pero ¿hay alguna alerta que digas, córrele ya? O sea, no te esperen ni 10 minutos, o sea, ya llévalo directo con el doctor. Bueno, primero ver que tu hijo está en una pieza, ¿verdad? Que esté completo. Si ya ahí vemos que viene algo colgando, no lo dudes, tráemelo rápido, ¿verdad? Pero lo primero que un papá debe asegurarse es que él haya visto El accidente. el accidente. Porque a veces estos accidentes ocurren entre niños. Un niño que ya es un poquito más grande, pero que no tiene la misma responsabilidad o la misma capacidad de detectar la gravedad o la magnitud de un accidente. Lo más importante es que el papá o alguien en el que ese papá confíe mucho haya visto a ese niño Sí. accidentado. Bueno, también están los maestros, los conflictos de intereses, los conflictos de responsabilidad, lo mismo que estábamos hablando al principio de la entrevista, ¿verdad? Sí. Entonces, alguien en el que se pueda dar fe que eso fue lo que realmente le pasó al niño. Porque de cuando tú me lo traigas y yo vea la lesión, yo voy a saber, o al menos voy a tener una sospecha de que si fue cierto o esto coincide, es decir, la cinemática del trauma coincide con la lesión resultante. Pero si usted le dicen que su hijo se cayó y su hijo y nadie lo vio y nadie supo qué fue lo que pasó realmente, mejor tráelo. Okay. Mejor tráelo porque los niños a veces nos ocultan cosas. Los niños, y como el cuerpo de los niños es tan eficiente reparando y compensando problemas, a veces hasta el cuerpo nos oculta, ¿verdad? Hemodinámicamente un niño puede estar sangrando internamente y verlo riéndose y Tranquilito. cantando. Eso es un tema bastante amplio, ¿no? De algunas diferencias también que hay en la atención de un niño politraumatizado a un adulto politraumatizado. Porque gracias a Dios, entonces sí, ahí sí los he visto los dos, tengo experiencia en los dos. Entonces, un adulto pierde quizás el 25% de su volumen total de sangre y ya tú ves signos que te pueden ayudar a hacer. Los síntomas y los signos son molestos, pero son la única forma que nosotros tenemos de saber qué está pasando como médicos. Los leemos. Pero los niños no. Los niños pueden tener una pérdida del 25% de su volemia, incluso más, y estar compensados. Okay. Estar compensando todo eso, ¿verdad? Y lo otro es, también como buen detective, tienes que saber, según lo que le pasó a ese niño, como te decía ahorita, los huesitos son más flexibles. Si tú ves ciertos huesos rotos, tienes que pensar que el daño, el golpe tuvo que haber sido mayor porque sí. necesitan más energía para romper ese tipo de huesos. Sí. Entonces sí es algo que tienes que ir agarrando con el tiempo y la pericia, ¿no? Ahí sí te va a tener que tocar compartir con médicos que tengan más experiencia que tú y todas esas cosas. Ese roce en unidades de trauma te da toda esta experiencia. Bueno, y después hacer algún trabajillo de estudio, ¿verdad? Que siempre es importante. Muy bien. Ahora en niños, como hablamos mucho de que ellos trabajan muy fácil sus huesitos solitos, van sanando, imagino que también el periodo de crecimiento pues puede afectar esto de un bracito que esté libre 6 meses y otro que esté 6 meses, por poner un ejemplo, con su yesito, ¿va a frenar crecimiento? ¿O va a ser como ya no se va
¿Va a afectar el crecimiento de esa parte una lesión? Bueno, la inmovilización, tanto en el niño como en el adulto, implica una atrofia de la musculatura. Es decir, ahí estaríamos hablando de crecimiento en cuanto a la circunferencia del miembro. Sí, va a perder un poquito de esa circunferencia, pero es por atrofia muscular. Es decir, los músculos están compuestos de líquido, de agua, básicamente, y esos líquidos se pierden con la inmovilización, pero después se recuperan muy rápidamente. Rehabilitamos las articulaciones con nuestros colegas los fisiatras y se acabó el problema en teoría, ¿verdad? Ahora, para responder a tu pregunta, ¿qué sí puede dañar el crecimiento, el largo total de un miembro? Una fractura, sobre todo una fractura que haya afectado la fisis de crecimiento. Les voy a explicar qué cosa es la fisis de crecimiento. Es una parte del hueso infantil, que es con un cartílago básicamente, que está a los extremos, es decir, en la parte ya cuando se está terminando el huesito y llegando a la articulación, hay como un cartílago, que es como una plataforma cartilaginosa, que esa plataforma cartilaginosa, por superposición de tejido óseo, va generando crecimiento, ¿verdad? Okay. Entonces, si tú dañas esa estructura, si tú la dañas totalmente, ese hueso deja de crecer. Okay. Si se mueren todas esas células que producen el huesito, ese huesito deja de crecer. Si tú la dañas, sí, porque es una estructura alargada, ¿verdad? Si tú la dañas en uno de los extremos, ese extremo deja de crecer y el otro no, y se producen angulaciones, ¿verdad? Porque este está cancelado y este sigue creciendo. Su camino normal. Entonces ese niñito pudiera experimentar un problema de angulación. Bueno, ya en el futuro, las secuelas de ese mal crecimiento, de estas lesiones, bueno, pues la que arreglamos con la otra parte de la especialidad, la ortopedia. Okay. Podemos hacer cortes en ángulos del huesito, lo ponemos en otro lado y ahí vamos nosotros corrigiendo esos problemas. Por eso es la traumatología y la ortopedia. Okay. Una de las cosas que trata la ortopedia es eso. Okay. Y doctor, ya ahorita ya hablamos acerca de lo que se debe hacer en cuanto presentas un golpe, ve y revísate, no lo dejes pasar, córrele con tu médico de confianza. Ahora hablemos de qué no se debe hacer antes de ir a un traumatólogo. Sabemos que a lo mejor te pegas y dices, pásame una venda, me inmovilizo tantito y ya no me va a doler, o me pongo tal pomada que mi abuelita hizo una mezcla y me la embarro para que no me duela. ¿Qué no se debe hacer antes de acudir a un traumatólogo? Bueno, cuando uno recibe un traumatismo, ¿verdad? Empiezan los procesos, independientemente de que te haya fracturado o no, porque okay, vamos a quitarnos esa cosa de que no solo vemos fracturas. Así. Recibiste un traumatismo. Se inflama y se rompe todo. Todas las estructuras que están involucradas se pudieron haber roto o se pudieron haber inflamado. Y al inflamarse, bueno, pues esa es la lesión, en todo caso. Entonces, si la inflamación es un proceso de vasodilatación de esa zona, es decir, los vasos sanguíneos se dilatan, empiezan a regar más sangre. Ahorita mencionamos, la sangre transporta los elementos de cicatrización. Sí. Entonces, si algo se vasodilató, una estructura, vamos a poner un tendón o un pedazo de piel, sí, se vasodilató, por eso las zonas inflamadas se ven rojitas, empiezas a meter sangre ahí, y con la sangre vienen también elementos inflamatorios también, como para seguir retroalimentando porque no es un problema, fíjate, es un mecanismo de defensa, es un mecanismo del cuerpo de resolver sus problemas. Entonces, si haces cosas, vamos a decir acciones, que vasodilaten más, bueno, pues estarías perpetuando el problema, estarías empeorando el problema. Sí. En lugar de ayudar, estás empeorando. ¿Qué hace que se vasodilaten las estructuras? Bueno, pues el calor. Por eso cuando hay calor tenemos la carita roja, ¿verdad? Sí. Se te pone la carita roja. Y cuando hay frío se te pone muy pálida. Sí. Bueno, pues entonces, si tú te das un golpe y vas y te pones calor, es como si estuvieras queriendo apagar un fuego poniéndole más combustible, sí, ¿verdad? Entonces, lesiones agudas no se le debe poner calor. Entonces, esa es una de las cosas que me toca ver frecuentemente. Que dicen, no, doctor, calorcito. Yo en mi casa... Es que me sentí rico. Y sí, me alivió el momento, pero al quitártelo ya te empeoró. Claro. Otra de las cosas es esta costumbre de apretar las lesiones. Sí. Llegas con un golpe en una mano,
que sabes que se te está inflamando, que te duele, y luego agarran una venda elástica además. Sí. Ay, me río porque yo lo he hecho. Yo también. Empiezan y ya, digo, porque como se parece a un yeso, supongo, ¿no? Se Sí. parece a... O tal vez, bueno, yo al menos Dice, lo he ya. hecho por el hecho de, oye, es que lo muevo tantito y me duele, mejor la dejo quieta y que no me Que no se duela. mueva. Sí. Ok. Bueno, es Pero- una forma de pero no... Pero sabemos que no es lo correcto no es lo correcto, realmente. pero de hecho, los yesos se ven así, pero no están apretados, no pueden ir apretados. Entonces, contriñir esa zona, no sé esa palabra si existe. Traes la bueno, mano así. apretarse la mano. Si Ya te diste hasta un te golpe- duele, ya de repente Sí. veo los No, dedos hombre, morados y eso todo estarías cayó, haciendo ¿no? lo contrario a lo que decir. Se vas a apretar más ahí si de por sí se va a seguir inflamando. Sí. ¿Verdad? Esa es otra. Utilizar mentol. Sí. El mentol, por ahí estábamos revisando, es un tipo de alcohol también. Todos los alcoholes producen vasodilatación. Entonces, no utilizar mentol en lesión. Me doy un golpe, ahí va mi mamá, mi abuela, Sí. todas me ponían mentol ahí. No, Sí. eso no. Un masajito a que El impregne. masaje es vasodilatador también. También. Estimula la Todo masa. hemos estado haciendo mal, Carito. Todo lo hemos hecho mal. Bueno, yo lo pongo en mis recetas. Mis Ah, ok. pacientes no me dejarán mentir. Al final de todo, porque sé que lo hacen tanto en Cuba como en México, Sí. calor, masaje, mentol, vendajes. Tachita. No hagas nada. Ven acá y nosotros hacemos lo que tú necesitas, ¿verdad? Hasta existe una pomada que es frío y calor. Que primero la pones Hasta en spray, y se creo que siente también como hay una. friecito y Que luego tiene sus caliente. funciones. Pero es más Tiene sus deportivo. Bien funciones. aplicada. Más que todo Más en el deportivo, en el ámbito ¿verdad? deportivo. Ahí sí hay un proceso cuando uno hace ejercicio, pero eso sería entrar en un tema de fisiología, Sí, así que es. es un poquito extenso de explicar. Si se acumula ácido láctico y con esos masajes tú haces básicamente vasodilatas y lavas el músculo un poco por dentro. Por ahí va la cosa. Eso ya es un poco más de medicina del deporte. Pero en el caso de las lesiones agudas, no. Nunca. Muy bien. Nunca poner mentol en las lesiones agudas. Y otra cosa que sí lo vine a conocer más acá en México que en Cuba, son los hueseros y Ay, sí. eh, Yo vi que Carito hizo cara porque De que vas a que te soben, claro. quiroprácticos y tal. Mira, yo no estoy tan enterado de eso. Creo que es una especie de pseudociencia o de movimiento alternativo que basa su base teórica en que hay que reacomodar ciertos huesos. Mira, los huesos están todos fijados unos a otros por medios anatómicos. Ligamento, cápsula articular. Si un hueso, que eso se llama luxación, pierde la relación anatómica con respecto a otro hueso, eso hay que tratarlo, ¿verdad? Porque algo rompió. Es como si tú estás en esta habitación y tienes que salir de la habitación, tienes que abrir la puerta. A través de las paredes no se sale nada. Entonces, un hueso no puede haber perdido su relación con otro. parcial o totalmente si no hay algo anatómico que está fallando. Entonces, porque tú lo metas es decir, científicamente no sé, pero no tiene mucho sentido. Ahora, mientras sea, digamos, un paciente relativamente sano, que para eso existe ya algo, que son los masajistas, ¿verdad? Los masajes recreativos o terapéuticos, pero bueno, ya hay un área del conocimiento humano que se dedica a eso. Ahí yo no tengo ningún tipo de señalamiento ni nada. ¿Dónde yo veo el problema y el peligro? Cuando sí tienes una fractura. Sí. Porque, por ejemplo, yo tengo la experiencia, que a través de eso que tengo este conocimiento, ¿no? De un paciente que tenía una fractura de cadera impactada que no da tantos síntomas. Es decir, duele, pero tú ves al paciente caminando. Y dices, ¿cómo puede tener una fractura de cadera y está caminando? Entonces, ese paciente que quizás, si bien tratar eso conservadoramente en el paciente ancianito es bastante debatible, pero bueno, al menos estaba en una pieza, por decirlo de Sí. alguna manera. Sí, completo. Me comenta que fue a uno de los hueseros, como le llaman, porque fue en otra ciudad, en otro lugar como más rural y tenían como Que era lo que más tenía como a establecido su ese, alcance. yo no sé si era, porque médicos aquí yo veo que hay en todos los lugares, pero bueno, lo manipuló. Y ahí sacó la cadera del lugar, un desastre, me llegó el paciente todo malito. Entonces, algo que no está seguro, o si esto lo ve algún huesero, no sé si ese es el término que a ellos les gusta que utilicen, si al menos usted sospecha o cree o no sabe lo que tiene el paciente, mejor no lo manipule. Mejor Porque redirigirlo puede con el generar una especialista. lesión grave, incluso puede atentar contra la vida del paciente.
Hay un caso, de hecho, ahorita que lo menciona, justo de un huesero en un estado de la República, donde uno de sus pacientes llegó como con un dolor de cuello, pero el paciente no podía enderezar el cuellito y traía aquí como una inflamación aquí. Y pues el huesero hizo su trabajo y el paciente desgraciadamente falleció. Ah, bueno, ese no lo conocía, pero Entonces son espero que situaciones... no. Ojalá que se difunda esta información Sí. Claro. y no se trata de menospreciar ni Sí, no, simplemente solamente tratar de orientar a la gente. alertar a la gente y al practicante también, porque si, por ejemplo, si usted, una comunidad rural, deposita su confianza, sea un curandero, sea un huesero, sea una persona que disfruta de cierta autoridad moral en ese lugar, ¿verdad? Y la gente confía en ti, no le hagas daño. Sí, ¿verdad? tratar de Tú cuidar di, eso. mi trabajo es hasta aquí, Sí. quitarte el estrés o quizás tal, que no sé si, habría que revisar bien si está bien recomendado o no, pero no soy yo médico legista, ni médico pericial, ni nada de esas cosas. Hasta ahí no sé. Pero cuando es una fractura, es un traumatismo, no vamos a hablar de fractura, un traumatismo, mejor no movilizar. Sí. Ahí recomiéndele que vaya al médico del pueblo, a los médicos generales que Con el están preparados. especialista. Los médicos generales, todos los médicos generales están preparados para, o deben estar preparados para clasificar a estos pacientes y darle las atenciones básicas. Inmovilizar, tratar, todas esas cosas de primera atención, la atención primaria la debe dar el médico general. Entonces vaya al médico general, a lo mejor es más jovencito, pero es el que está preparado para eso. Para esa situación. Y doctor, me pareció interesante ahorita que mencionó la cadera. No hemos hablado de la cadera. Y yo sé que la cadera y la rodilla es, creo que de lo que más la gente se queja por desgaste, por dolor, por ciertos temitas. Entonces ahí, porque la mayoría de las veces es la rodilla y cadera lo que más se desgasta. Bueno, ahí estaríamos hablando entonces de ortopedia. Vamos a Ok, hablar un sí. poquito de ortopedia. La cadera y la rodilla son las que más se desgastan porque básicamente son de las articulaciones que más peso cargan. Entonces, nosotros somos animales que andamos en bipedestación, caminamos en dos patitas. Mientras el resto de los mamíferos grandes, ¿no? Si te fijas, ningún otro animal camina permanentemente en dos patas. Sí. Nosotros sí caminamos en nuestro tren inferior, que son dos. Las manos no lo utilizamos nunca para caminar, es decir, los miembros superiores. Entonces tenemos articulaciones que per se están sometidas a más estrés. Tienen más estrés mecánico. Aparte son articulaciones grandes, con superficie articular grande, que están en constante contacto. Y ahí empieza con, es decir, si bien el individuo joven, competente, tiene ciertas capacidades para que ese roce no sea tan directo, bueno, pues con el tiempo vamos perdiendo ese líquido articular, esa fuerza muscular que mantiene lo que hablábamos ahorita, la relación anatómica correcta entre los huesos, se va perdiendo y entonces ya empieza a rozar el cartílago articular, ¿verdad? Y además que con el tiempo también se empiezan a depositar dentro de las articulaciones ciertos elementos de, digamos, secundarios al metabolismo y de depósito, entonces hace que aumente ese desgaste. Y lo otro es, bueno, pues los pacientes que desde el punto de vista de traumatología sufrieron daño en la articulación o intraarticular, bueno, pues van también a aumentar la velocidad en la que se va. A Vamos a desgastar. utilizar la palabra desgastar, no es una palabra que en el ámbito médico nosotros utilizamos, pero sí los pacientes lo entienden como sinónimo de osteoartrosis o de daño de cartílago articular, ¿verdad? Enfermedad degenerativa también son sinónimos que utilizamos más correctamente, ¿verdad? Pero sí la palabra desgaste, para utilizarla en el ámbito no médico, pudiera dar una idea de lo que pasa dentro de una articulación. Se desgasta un poquito el cartílago articular, se rompe. ¿Cuáles serían los primeros síntomas de ese desgaste? ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta de que algo ya está pasando, que tenemos que atender? Bueno, lo primero es el dolor. Okay. El dolor, hablando de síntomas, el síntoma principal de este problema es pacientes que acuden a nosotros con dolor en la articulación. Muy bien. ¿Qué tanto de forma periódica? Esto ya lo pregunto porque ya mi mamá trae sus achaques, ¿no? Ella le dice achaques a los problemitas sí, de su nosotros rodilla. le decimos igual. Achaques también. Sí, achaques. Le empieza a doler una rodilla, pero le duele
no sé, un periodo de hoy me dolió, 3 meses no, y luego me vuelve a doler. Sí, porque si bien es una enfermedad degenerativa, bueno, asumiendo que su mamá, vamos atrás, ¿verdad? No podemos ir directo al diagnóstico. Si hacemos todo el ejercicio clínico, sí, interrogamos a su mamá, le hacemos un correcto examen físico, le indicamos los estudios, que en el caso de este caso que me estás proponiendo ahorita, básicamente es una radiografía con lo que se puede hacer el diagnóstico. Y después damos el diagnóstico, fíjate todos los pasos para asumir que ya su mamá tiene osteoartrosis o una gonartrosis en este caso, que es la artrosis de la rodilla. Bueno, pues en ese caso a su mamá deberíamos primero, una vez diagnosticada, estadiarla, es decir, clasificarla de qué tan grave, es decir, no es la palabra grave, sino qué tan dañada está la articulación. Okay. Entonces, en dependencia de esa clasificación, bueno, proponemos los tratamientos. Pero, si bien la enfermedad es degenerativa, pasa por todas esas fases que yo te mencionaba, que es una clasificación que nosotros utilizamos, también se comporta como enfermedad aguda. Es decir, es una enfermedad degenerativa, pero que cursa con picos de agudización. Okay. ¿Ok? ¿Y existe algún... Anteriormente yo en un capítulo le había dicho a un doctor que si tal cosa se regeneraba y me decía pues que regenerar, la palabra pues está mal empleada. Entonces sé que no tanto como regenerar, pero hay una forma en la que el dolor pueda desaparecer por completo, ya no va a desaparecer. Hablando de pacientes que a lo mejor ya por la edad ya traen un desgaste. O que se haga un poquito en más tolerable, articulaciones. tal vez, dices tú. Sí, o sea que ya no presente a lo mejor ya en periodos más prolongados, etcétera, Bueno, etcétera. la pregunta es, ¿qué soluciones tenemos para esto? Ajá, Es una enfermedad compleja. ok. Es una enfermedad que no tiene una cura bien Tal cual. definida. Ujú. ¿Ok? Entonces, si algo no tiene una cura, al menos los principales problemas que te ofrece la enfermedad, que te pone a enfrentarte, se le pueden dar soluciones puntuales. ¿Verdad? Aquí estamos quitando el tratamiento quirúrgico. Porque lo más parecido a una cura que tenemos es el reemplazo protésico, ¿verdad? Así es. Quitar esa parte dañada y colocar una prótesis. Okay. Entonces, no hay un medicamento que tú puedas poner y hacer que ese cartílago articular que ya está dañado se vuelva a arreglar. No existe eso. Y eso es importante que los pacientes lo sepan, entiendo. porque es una de las cosas que hace que la comunicación, la confianza funcione. Mire, su patología no existe un medicamento, ni tomado ni inyectado, que haga que su rodilla vuelva a ser joven otra vez. Para utilizar estas palabras que no tocar, Claro. cuando uno se mete a hablar de degenerativo, regeneración, estás tocando conceptos que son muy precisos, ¿verdad? Sí. Y entonces, para no utilizarlo, vamos a utilizar estas palabras. Esa rodillita no va a ser joven otra vez. Okay. Pero sí existen acciones, tanto farmacológicas como un poquito ya más de intervención, que nosotros podemos hacer para, digamos, mejorar, mitigar ese problema. Hacer que siga siendo funcional y no cause Exactamente. una incomodidad. Ahí hay que cambiar un poquito el objetivo que tú te planteas. El objetivo no debe ser curar el problema, es decir, hacer que el cartílago vuelva a ser joven. No es un objetivo viable, no es un objetivo realista. El objetivo es precisamente la palabra que sí utilizaste muy bien, funcionalidad. Que la persona siga viviendo, que nuestros adultos mayores sean felices, que puedan hacer sus cosas por sus sus propios propios medios. Y entonces ya cuando cambias un poquito el objetivo, porque a veces el enfoque que uno le da es el que desanima al paciente. Sí. No tiene cura. Es decir, eso suena fuerte, ¿verdad? Sí. No necesitamos curarlo. No podemos, básicamente. No es que no nos gustaría, pero no podemos. Sí. Entonces, en vez de curarlo, vamos a las cosas que te molestan, tratar de Aminorarlas un aminorarlas, poquito. ¿verdad? Dolor, la crepitación esta, y entra de nuevo el fisiatra que ahorita estábamos mencionando, te rehabilita un poquito la musculatura, si ya te paras mejor, bueno, pues ya no tienes que apoyar tanto de ese lado. Y desde el punto de vista quirúrgico nosotros podemos hacer dos grandes cosas, ¿verdad? Uno, son corregir los problemas de alineación, porque no lo habíamos mencionado, pero se mezclan aquí un poquito los temas.
Si es un niño que sufrió, por ejemplo, un problema en su cartílago de crecimiento y se anguló la articulación, no está cargando parejo, ¿verdad? No está anatómico, sino que se cambió un poquito. O que desde el punto de vista genético sea una persona que tenga las rodillas anguladas hacia afuera o anguladas hacia adentro, que también suele ocurrir. Tienen nombre científico y popular también, ¿no? Pero no utilizarlos tantos. Bueno, pues ese lado de la rodilla que está sometida a más presión se va a dañar más rápido, ¿verdad? Porque tiene ahí un problema de la anatomía. Eso nosotros, cuando es tributario a ese tipo de tratamiento, tiene que ver con la edad y con el tipo de lesión que ya está establecida, la podemos solucionar de manera quirúrgica. Podemos hacer osteotomías que mejoran esas angulaciones y disminuye, bueno, pues el coeficiente de desgaste, ¿verdad? Por utilizar las palabras. Entonces, lo otro es el reemplazo protésico, que sí está dando muy buenos resultados. Y para volver un poquito atrás, también se puede hacer infiltraciones. Que ese también es un tema que desde el punto de vista ético también está medio que en el... Pero cuando tienes las bases científicas bien sólidas, te das cuenta de que las decisiones se pueden tomar sin dañar la ética y sí mejoran muchísimo la vida del paciente, la calidad de vida del paciente. Hay dos tipos de infiltraciones, no sé si les gusta hablar de eso un poquito. Es la infiltración. Bueno, yo he escuchado que es el ácido, que es hay uno como de ácido hialurónico y hay otra, pero la otra la verdad no recuerdo. La otra es de un esteroide que se llama acetato de metilprednisolona o del esteroide que... Ese ya más que nada lo vería en consulta, el hecho de cuál es la recomendada para el paciente o para cuál es apto. Exactamente. Los dos son medicamentos aprobados por los organismos reguladores, los dos son tratamientos probados científicamente. El tema está en la frecuencia con la que utilizas, por ejemplo, las infiltraciones de acetato de metilprednisolona. Porque, bueno, el acetato en sí es el problema. El acetato es un vehículo que se utiliza para cargar estos medicamentos, que se metan dentro de la articulación, que se queden dentro de la articulación y vayan liberando su efecto lentamente desde la articulación. ¿Qué pasa? Que si te infiltras todos los días, ese acetato, como está diseñado para quedarse ahí, se empieza a depositar dentro de la articulación y a la larga o a mediano plazo te puede afectar más de lo la que velocidad. te ayuda. Es un problema más que estás metiendo ahí. Mientras que la viscosuplementación sí tiene la posibilidad de reabsorberse y todas esas cosas. Pero bueno, sí tener en cuenta que son medicamentos diferentes. Son opciones que existen. Exactamente, pero que están probadas, que sí funcionan. Así que ya saben, si ustedes o como la mamá de Carito mi mamá, presentan, se la voy a traer. Que vea el capítulo de tu mamá, Carito. Sí. Así que si ya saben que presentan algún dolor, alguna molestia, alguna lesión, un trauma o algo, pueden venir con el doctor. Pueden venir con él. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Díganos, redes sociales, consultorio. Bueno, las redes sociales son mi nombre, básicamente. Ok. El doctor Óscar Luzardo Maure. Y estoy en Hospitaria. En el piso 3 tienen ahí su consultorio. Piso 3, el 302. Ok, 302. Tercer piso, 302, en el Centro Médico de Hospitaria. Lo pueden encontrar al doctor. ¿Tiene algún teléfono al que se puedan comunicar con usted? ¿O simplemente en redes sociales que le manden un mensajito? Está todo. Toda la información está. Perfecto. Al igual como quiera, se los vamos a estar dejando aquí en la partecita de abajo para que no se pierdan de las redes del doctor, porque va a estar subiendo ahí pues mucha información que les puede ser útil y ahí igual lo pueden contactar pues para sus citas, ¿verdad? Si les gustó esta plática y les pareció interesante al igual que nosotros, porque realmente aprendimos cosas que no sabíamos que estábamos haciendo mal o que no sabíamos que se debían de hacer, ya el doctor nos ayudó y nos corrigió y encaminó un poquito por lo correcto y a informarnos un poquito más de qué es la traumatología y ortopedia, que como dice, lo generalizamos, es traumatólogo. Okay. Y ya, y no sabemos que hay mucho más en ese mundo, sí. Un montón de ramas y un montón de lesiones que ya sabemos que no solo fracturas, las hinchazones, un golpecito, no vendarnos súper apretada. Aprendimos un montón. Demasiado. Nos pudimos haber agarrado otras 2 horas platicando, doctor. No puedo, no alcanza el tiempo para todo. Es una especialidad muy amplia. Claro. Es amplia, la cosa de los niños, la cosa de la columna, todo eso se va separando, que cuando ya te llegan esos casos ya te unes con traumatólogos, digamos, de columna o que sí, porque no todo lo podemos resolver nosotros. O sea, tenemos que siempre hacer trabajo multidisciplinario con colegas que tengan más experiencia en esa área o incluso con otras especialidades. Sí.
Muy bien. Le agradecemos mucho, doctor, que se haya tomado el No, al tiempo de contrario, acompañarnos gracias a y de ustedes informar a la gente también. por invitarme. Muchas gracias a ustedes. A usted, doctor. Y no se olviden de seguirnos y darle clic en la campanita, pues para que les notifique cada que se suba video aquí en el canal. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.